con 11 minutos, 8 con 11 minutos, seguimos las conversaciones de actualidad en Ahora es Cuando. Ya conversamos con Bernardo Larraín, empresario y presidente del Laboratorio de Políticas Públicas de Pivote. Bernardo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Juan Manuel. Buenos días. Hay harto lo que conversar, pero déjame partir preguntándote, al menos en una mirada bien general, no te pido detalles técnicos, pero este nerviosismo por las consecuencias de la nueva crisis bancaria que pareciera estar en ciernes, al menos con la caída de dos bancos, el Silicon Valley Bank y también el Signature Bank, que estamos viendo está teniendo un cierto efecto dominó importante desde ayer y hasta hoy día en la mañana. Bueno, es un buen recordatorio que finalmente siempre hay factores exógenos en la economía global que pueden afectar la economía local y por lo tanto hace más importante aún que aquello que sí podemos manejar desde, ¿no es cierto?, la política local, lo hagamos bien, porque no siempre vamos a contar con condiciones externas en las cuales descansemos para reactivar, por ejemplo, el crecimiento, para estabilizar la incertidumbre, que son tan importantes para reactivar la inversión, que es un desafío fundamental para la economía chilena. Ahora, aparentemente, en el fondo, las acciones del gobierno de Estados Unidos, en fin, aparentemente están impidiendo que esto se transforme en una crisis financiera global, como fue el caso del año 2008, hace una década, digamos, que fue tan nociva para el mundo entero. Pero son bancos más pequeños, son bancos menos sistémicos, por así decirlo, pero igual está impactando las bolsas, etcétera. Sí, ¿tú crees que esto pueda generar algún tipo de restricción de financiamiento futuro a las startups? Porque estamos hablando particularmente de uno de los dos bancos, o sea, se llamaba el Silicon Valley Bank, o sea, estaba destinado al financiamiento de la startup. ¿Pueda tener algún tipo de coletazo para el futuro financiamiento de este tipo de emprendimiento? Bueno, efectivamente, un banco que estaba más concentrado en ese espacio y por lo tanto, en el fondo, tiene un impacto mayor en ese mundo que es tan relevante, el mundo del emprendimiento, digamos. Ya hace rato venía un proceso de mayor estrechez del capital de riesgo en general, que es el mercado de capital al cual acceden las startups. Hay mayor selección, hay mayor filtro. La industria, por ejemplo, otra industria, la del private equity, también estaba más restringida. Cuando la economía se daña, en el fondo, obviamente, los primeros que salen dañados son los sectores de más riesgo, porque obviamente un mercado de capitales más cauto, más estrecho, va a focalizar más bien en oportunidades de financiamiento más ciertas. Y por lo tanto, claramente hay un daño en el mundo del emprendimiento, los startups, en particular en ese ecosistema que es Silicon Valley. Bernardo, hablemos ahora de la discusión político-económica que tenemos por delante tras el rechazo de la reforma tributaria. Hoy día hay reunión en la mañana del mundo empresarial con el presidente Gabriel Boric, el ministro de Hacienda, el ministro de Economía en la moneda. Pero antes de eso, déjame preguntarte, ¿cómo calificas tú la reforma que se rechazó? Digamos, si tuvieras que hacerle algún calificativo, alguna definición respecto de esa reforma que había propuesto inicialmente el gobierno y que es la que se rechaza y que queda claro, tal cual como está, no se va a volver a presentar, según palabras del propio ministro Mario Marcel. Mira, yo me sumo a la descripción que hizo Susana Jiménez, vicepresidenta de la CPC, en una entrevista el fin de semana. Lo que se rechazó no es un pacto tributario, no era un pacto tributario. Era una reforma tributaria con serias deficiencias de diseño. Yo creo que eso fue lo que se rechazó y por eso creo que el rechazo ahora es una oportunidad de realmente instalar un pacto tributario. Cuando uno habla de un pacto tributario y distingue ese concepto de lo que sería una reforma, bueno, un pacto, uno, es mucho más transversal, con sostenibilidad a largo plazo. Claramente esa reforma no tenía apoyo transversal, lo demostró la votación en la Cámara de Diputados. Segundo, un pacto tributario no solamente propone instrumentos, por así decirlo, quirúrgicos, detallados, para aumentar la recaudación, que era lo que hacía, ¿no es cierto?, la reforma tributaria, pero es genérico y vago en el otro concepto, que es cómo se usan esos recursos públicos con eficacia y eficiencia, cumpliendo ese estándar ético de eficacia y eficiencia. Siempre se dice, a nivel retórico, conceptual, se dice los recursos serán usados bien. Pero ¿cómo se van a usar bien los recursos si no tomamos con seriedad una agenda de modernización del Estado, por ejemplo, que permita terminar con una cosa que hoy día ocurre? El 50% de los directivos de hospitales públicos hoy día se designan por criterios políticos y solamente la mitad se designan por alta dirección pública. Hay un estudio reciente de economistas de la Universidad de Berkeley y de la Chile, chilenos, digamos, que están en la frontera del conocimiento, que indicaba una cosa tan grave como la siguiente: en aquellos hospitales públicos cuyos directivos se designaron por alta dirección pública, con criterios meritocráticos, técnicos, procesos abiertos, competitivos, bajó la mortalidad de esos hospitales en un 8%. Tan grave es
la postergación de la agenda de modernización del Estado como para llegar a eso. Por lo tanto, yo esperaría que el nuevo pacto tributario que se presente sea tan detallista en modernizar el Estado como lo ha sido, ¿no es cierto?, en aumentar la recaudación. Lo primero, ¿no es cierto?, o sea, lo segundo, aumentar la recaudación, instrumentos detallados, precisos, estimaciones de recaudación. Lo segundo, retórica. Eso no es un pacto tributario. Ya, cuando tú dices modernizar el Estado, estamos hablando, por ejemplo, de sincerar que efectivamente hay programas de gobierno mal evaluados y que pueden estar representando por ahí una fuga de plata no menor, algunos dicen 2% del PIB. No solo eso, Juan Manuel, por supuesto que eso también. Del PIB. Pero también es lo que acabo de decir, en el fondo, si no modernizamos el empleo público y el servicio civil, si los chilenos no están seguros que en la dirección de los hospitales, de los establecimientos de educación, en los servicios públicos que prestan servicio a los ciudadanos, no están las mejores personas y no aquellas que tienen más cercanía política con el gobierno de turno, mal podremos en el fondo lograr que los recursos que se llegan al Estado se transformen en buenos servicios para los ciudadanos. Eso para mí es un imperativo ético y yo creo que el ministro Marcel lo sabe muy bien porque ha sido una persona que ha participado en agendas de modernización del Estado en su pasado más académico, en distintas comisiones, ha liderado una de ellas. Y sin embargo no aparece esa agenda, es políticamente conflictiva. ¿Por qué? Porque implica, por ejemplo, que un porcentaje que en vez de lo que ocurre hoy día, que hay 4.000 o más personas que se designan por criterios políticos, quitarle ese poder a los partidos políticos y entregárselo a un proceso meritocrático y profesional, como es el de la alta dirección pública. Eso es costoso políticamente, pero eso es un pacto tributario. Por un lado, recaudemos sin afectar el ahorro y la inversión, que es otro tema relevante que creo que fue una deficiencia de la reforma propuesta. Y segundo, tengamos también instrumentos precisos y quirúrgicos para hacer creíble eso que se dice, que no solamente vamos a recaudar más, sino que también vamos a usar bien los recursos. Lo segundo está muy lejos de tener una propuesta concreta, precisa, como las dos que tú mencionaste, una en la que tú mencionaste, terminar con los programas públicos mal evaluados, y segundo, en el fondo, que el servicio público, que el empleo público, básicamente sea un servicio profesional que esté al servicio de los ciudadanos y no un servicio que se va formando por el criterio político de cada gobierno que asume. ¿Por qué crees tú, Bernardo, que pasa eso? ¿Que cuesta tanto sincerar esa realidad, establecer esa verdadera modernización, exceso de grasa, han planteado en otras épocas algunos? ¿Por qué ha costado tanto el poder entrar derechamente a este punto? O sea, hacer eficiente la utilización de los recursos públicos a partir, entre otras cosas, de una modernización, adecuarse a los tiempos y ver dónde se está perdiendo plata también, que es plata de todos los chilenos finalmente. Porque hay intereses de los partidos políticos que quieren seguir teniendo la manija, ¿no es cierto?, de designar miles de personas en el Estado. Hay intereses, obviamente, ¿no es cierto?, de las organizaciones que representan a los actuales empleados públicos, porque esas personas tienen inamovilidad. Tienen dos privilegios que no tiene ningún chileno. Primero, la inamovilidad. Por independencia de tu desempeño, tú sigues en tu cargo. Y segundo, ¿no es cierto?, evaluaciones de desempeño donde el 100% de los empleados públicos tienen 100% de puntaje. Esos privilegios, romperlos, es difícil porque afectan a esas personas. Y esas organizaciones que representan a esas personas son fuertes y tienen mucha penetración en los partidos políticos. Y por lo tanto, esa es la razón. Y el ministro Marcel lo sabe. Pero no basta con siempre, en el fondo, estar inhibiendo reformas porque serían políticamente inviables. No hablo bien de nuestro sistema político. Precisamente la política se trata de desafiar el perímetro de lo que supuestamente es inviable. Y eso hace rato que no lo estamos haciendo. Bernardo, esta idea que planteó el gran empresariado de, por ejemplo, elevar el impuesto a las empresas a cambio del impuesto al patrimonio. Ahora, yo creo que todo está o debería estar todo sobre la mesa para ser rediscutido, ¿no? Visto el fracaso en el Congreso, pero ¿cómo miraste tú esa sugerencia que se planteó? Bueno, yo creo que es una mala idea. Es una mala idea y voy a dar una vuelta un poquito más larga para decir por qué. Yo creo que en el debate público chileno, crecientemente a partir del 4 de septiembre y también a partir del rechazo a la reforma tributaria, se están observando ciertas tendencias que yo creo que hay que desplazar. Hay que desplazarlas con un reformismo innovador. Y pongo la palabra innovador para no proponer cosas, en el fondo, cosas como las que tú mencionas, que básicamente son... que una de las tendencias que yo creo que hay que desplazar es precisamente esa. La lógica de entrar al debate público resignadamente, ofreciendo mitigaciones que son malas mitigaciones, poco innovadoras, para compensar el mal mayor. Esa lógica de tratemos de sacar el mal menor
porque el mal mayor es muy malo, me parece que es un poco sana para el debate público. Yo creo que esa es una tendencia que hay que desplazar, y esa tendencia creo yo que estaba detrás de proponer en el fondo, por ejemplo, una cosa que ningún país del mundo está haciendo. O sea, todos los países del mundo han concluido que la peor forma de recaudar es a partir del ahorro y de la inversión de las empresas, o el impuesto a la empresa es eso, impuesto a la reinversión de utilidades de las empresas. Y por eso los países de la OECD están llegando a un promedio de 22-23% de tasa de impuesto de primera categoría de empresas, y en Chile olímpicamente creemos que es inocuo seguir abriendo esa brecha. Ya estamos en 27, ahora hubiéramos subido a 28 si es que se acoge esa propuesta. Eso es muy malo para la inversión. Entonces, esa es una tendencia que hay que desplazar, esta tendencia de entrar resignado al debate público, ofreciendo, por así decirlo, mitigaciones malas para evitar el mal mayor. Creo que el rechazo a la reforma tributaria abre una oportunidad para que los distintos actores entren con ambición, con innovación, no con resignación a una nueva propuesta de pacto tributario. Otra tendencia que hay que desplazar también, otra tentación, es decir, oye, aquí hay que, esa gente que dice que relativiza, por así decirlo, la importancia de un pacto tributario, que dice no es necesario, o incluso también extienden aquel concepto al proceso constitucional. Oye, ¿sabe qué? Dejemos esas cosas, esas deliberaciones legislativas, lateras, que solo le importan a los políticos o a los constituyentes, y vamos a resolver los problemas de la gente. Como si los problemas de la gente no tuvieran nada que ver con la calidad de nuestro sistema político, que claramente ese sistema político se diseña en una constitución, como si no fuera necesario un pacto tributario. Por lo tanto, sería una mala tentación que por el rechazo a la reforma tributaria esto fuera una excusa para postergar todos los debates. Yo creo que el inmovilismo es la peor respuesta, y por lo tanto esa es una segunda tendencia que hay que desplazar. Y otra que yo encuentro, volviendo al tema constitucional, digamos, una tercera tendencia que creo que tampoco es buena, es que nos pasemos del péndulo del maximalismo refundacional, por así decirlo, del texto rechazado, a una lógica de que el nuevo texto sea un minimalismo inocuo, que no en el fondo entre en discusiones relevantes. Una constitución que es meramente, por así decirlo, genérica, retórica, bueno, finalmente también habrá sido una oportunidad perdida. Pero ese, ¿tú crees que es un riesgo latente con digamos, el mecanismo según el cual se generó, digamos, este nuevo proceso constitucional? ¿Tú crees que puede haber un cierto incentivo a terminar generando una constitución de esas características, visto cómo se debería construir esa nueva constitución? Anteproyectos, son solamente 50 los consejeros constitucionales, a través de listas, donde la participación de independientes quedó totalmente limitada, donde no hay escaños reservados para pueblos originarios, donde además está el Comité Técnico de Admisibilidad, que está supervigilando cómo se genera la discusión con estas bases constitucionales. O sea, ¿tú crees que digamos, el mecanismo generado para esta nueva discusión puede hacer que el péndulo efectivamente se vaya al otro extremo? Yo creo que el mecanismo es un muy buen mecanismo. Yo creo que siempre todo es perfectible, pero claramente este mecanismo, por así decirlo, en 3 etapas. Una primera etapa técnica que hace un anteproyecto, una segunda etapa deliberativa entre representantes electos, que básicamente a partir de ese anteproyecto llegan a acuerdos, y finalmente un segundo filtro técnico al final del proceso para luego en el fondo converger en un texto final entre ambos espacios, el técnico y el electo. Me parece un muy buen proceso. Creo que las señales que han dado todos los integrantes de la comisión de expertos son muy promisorias en cuanto a un sentido republicano, unitario, sobrio. Por lo tanto, las condiciones están dadas para realmente resolver la cuestión constitucional en Chile, ¿no es cierto?, de una vez. Y por lo tanto yo soy optimista. Ahora, simplemente estoy advirtiendo que para resolver la cuestión constitucional, claro, podría ser fácil evitar entrar en ciertas cosas relevantes. Me preocupa de repente que algunos dicen solo es relevante en la Constitución, en el sistema político, y la cuestión económica, por ejemplo, como que la marginalizan. Yo creo que es relevante que la Constitución, por ejemplo, zanje una discusión que lleva mucho rato, es que las riquezas naturales de Chile, tanto como tienen una dimensión ecológica importante, también tienen una dimensión económica. Y por lo tanto la Constitución tiene que establecer los instrumentos jurídicos para que privados, emprendedores puedan desarrollar nuevas industrias en base a nuestras riquezas naturales, como el agua, el cobre, la minería, el litio, el hidrógeno verde. Eso es una materia constitucional. Entonces mi única advertencia es que ojalá no nos vayamos al extremo de un minimalismo que termina en una cosa completamente inocua en el ámbito económico. Yo creo que es importante que la Constitución ilumine, habilite al legislativo, porque obviamente la Constitución no es la palabra final. Después tiene que ser complementada y bajada por políticas públicas, pero sí tiene que haber una habilitación, un principio general que zanje ciertas cuestiones.
Última pregunta, Bernardo. Hay otra discusión, no solamente la reforma tributaria, la reforma del sistema de pensiones. Chile Vamos ya ha anunciado que va a hacer su propia presentación. ¿En qué no debería perderse también la oposición en esta lógica de una discusión en la que si se tira demasiado el elástico también se puede terminar cortando, y cortarse en este caso sería que tengamos un tercer fracaso en reformar el sistema de pensiones? Bueno, yo creo que es sano esta última parte de la discusión comience con una propuesta diferente de la oposición. Yo creo que no hay nada más sano que se contrasten opiniones diversas. Insisto, no entrar en la lógica designada de ofrecer pequeñas mitigaciones cuando un sector político considera que el proyecto en su esencia está mal orientado. Por lo tanto, primero es sano eso. Segundo, creo yo que tiene un vínculo con la cuestión tributaria, no hay duda. Lo mencionó el ministro Marcel. Creo que lo mencionó en un tono que no fue el más apropiado, pero bueno, es correcto que efectivamente en el fondo para financiar ciertos componentes de la reforma de pensiones se requiere recaudar más. Y mezclando los dos temas, solo una mención, Juan Manuel, volviendo al tema de los recursos naturales del litio. ¿Qué mejor recaudación tributaria sería que liberemos el litio? El litio en el fondo está básicamente encarcelado por dilemas ideológicos que lo único que han hecho en el fondo es que mientras nosotros estamos en esa discusión bizantina, países que nos compiten están avanzando a pasos gigantes. Y Australia, que era un actor secundario, hoy día ya nos duplica en producción de litio, y la proyección a 10 años plazo es que Chile baje su participación de mercado de un 40 que tuvo en su momento a un 10. Y seguimos discutiendo... Siendo realista, ¿Ah? Bernardo, siendo realista, ¿tú ves posible que efectivamente exista esa liberalización, si se quiere, de este recurso a disponibilidad, digamos, de inversiones privadas? Una cosa que también parece estar fuera del perímetro de lo políticamente viable, pero que es completamente bizarra. ¿Por qué el litio es el único mineral que no puede ser concesionado? No hay ninguna respuesta. La respuesta se le ocurrió al gobierno militar el año 79, que tenía relación con temas de nucleares y era estratégico, por lo tanto no debía ser concesionado. Pues bien, una herencia de ese entonces es la que está enarbolando hoy día el Frente Amplio por otras razones, porque no les gusta que participe el mundo privado en el litio. Pero no tiene ningún sentido que el litio sea el único mineral de Chile que no sea concesionable. Ahora, concesión implica, por un lado, que privados puedan, ¿no es cierto?, emprender actividades de exploración, pero por supuesto que el Estado tiene que poner condiciones de dos tipos. Primero, estándares ambientales, los elevados que la ciudadanía chilena estime, y segundo, recaudación tributaria. Y por eso creo que es una política tributaria también liberar el litio. El litio, en el fondo, que permitir que las empresas, los emprendimientos, las mejores empresas globales vengan a Chile a pedir concesiones de exploración, pero que el Estado de Chile les diga, mire, va a haber un royalty y va a haber ciertos estándares ambientales. No es necesaria una empresa pública del litio para eso. Eso va a demorar años y vamos a seguir, en el fondo, siendo desplazados por los países que competimos y vamos a seguir básicamente dejando de contar con... Piensa tú que una empresa este año generó $5.000 millones en recaudación tributaria para las arcas fiscales. Piensen tú, si hubiéramos liberado el litio hace 4 años, habrían sido varias las empresas que hubiéramos... Y eso hubiera permitido financiar la pensión básica universal. Por lo tanto, tiene a la mano un instrumento. El ministro Marcel ha anunciado que en semanas va a anunciar la política nacional del litio. Puede que yo no tenga problema que exista un camino que sea la empresa pública del litio, pero que en paralelo se abra a que los actores privados pidan concesiones de exploración para desarrollar el recurso y ponernos a tono con Australia y recaudar más. Y esa recaudación es un ingreso tributario permanente, porque puede financiar en el fondo gasto social permanente. Bernardo Larraín, empresario presidente del Laboratorio de Políticas Públicas de Pivotes, conversando también esta mañana con nosotros. Bernardo, como siempre, un gusto poder conversar contigo. Muchas gracias.